Buenos días y buenas tardes. Saben que doy el saludo en esa manera porque nuestro servicio en español comienza antes de mediodía, pero termina como a la 1 de la tarde aquí en California. Así que siempre hemos acostumbrado decir buenos días antes de mediodía y buenas tardes después del mediodía. Mi nombre es Emilio Antonio Núñez. Tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la Iglesia Bautista de Bell Gardens. Y hoy tengo el privilegio de llevarnos a la palabra de Dios para un estudio que estamos siguiendo en Esdras y Nehemías. Comenzamos este estudio para encontrar principios de recuperación de eventos trágicos, porque todo esto comenzó con Lamentaciones, a donde hay una descripción de la destrucción de Jerusalén y el templo. Y por supuesto, esto fue trágico, la destrucción. Y no solo eso, que muchos del pueblo fueron llevados en cautiverio a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Luego, en el 538 antes de Cristo, el rey Ciro, y ahí es donde comenzamos nuestro estudio en Esdras, el rey Ciro, movido por Dios, su espíritu fue movido por Dios para hacer una proclamación en la cual el pueblo que quería regresar a Jerusalén podía regresar para reedificar el templo. Y eso fue el tema que hemos estado estudiando ya por muchas semanas, que se incluyen en los primeros 6 capítulos de Esdras. Pero tomamos un desvío legítimo para estudiar algo de Ageo y Zacarías. No entramos en mucho detalle, simplemente vimos el mensaje de Ageo y Zacarías al pueblo de Israel. ¿Por qué fue necesario que Ageo y Zacarías fueron? Bueno, porque después de unos 2-3 años de trabajar en el templo, la gente se desanimó, les entró miedo y comenzaron a preocuparse por sus propias casas, por sus familias, por tener buenas relaciones con los vecinos, y dejaron de construir el templo. Por 16 años dejaron de construir el templo. Luego Dios manda a Ageo y Zacarías a Jerusalén para que les hablen al rey político Zorobabel y al líder religioso Josué o Jesúa, el sumo sacerdote. Y ellos responden positivamente y luego comienzan a trabajar con ganas de nuevo y terminan en el año 515 antes de Cristo. Así que cuando llegamos al final del capítulo 6 de Esdras, como vimos la semana pasada, se ha construido el templo, todos están animados, están llevando a cabo la Pascua, la fiesta de pan sin levadura, están llevando a cabo los sacrificios, se han purificado los sacerdotes, se han alejado, se han apartado de las malas costumbres y los pecados del pueblo que rodea. Así que al final del capítulo 6 todo está lindo. Pero luego, la semana pasada, hablamos de que en el año 458, tuve que ver la fecha rapidito, en el año 458 antes de Cristo, es decir, 57 años después de terminar la construcción, el pueblo ha cambiado. Y en el año 458 es cuando Esdras llega a Jerusalén y él es sacerdote. Vimos la semana pasada que es en su lista de antepasados está Aarón, el sumo sacerdote. Así que podríamos decir que que Aarón es tatarabuelo, ¿verdad? Es pariente de Esdras. Y aprendimos que Esdras era un gran estudioso de la palabra de Dios,
que él estudiaba la palabra, la practicaba, la obedecía y la compartía con otros, y que por eso la mano de bendición estaba sobre su vida. Así que él comienza su viaje de Babilonia a Jerusalén, bajo el auspicio, bajo la aprobación de Artajerjes, el rey de ese entonces, que ha apoyado el viaje de Esdras para que regrese a Jerusalén. Así que Artajerjes, rey de Persia, hace posible que Esdras regrese y que le concede mucho, le da dinero, le da bienes, y aunque lo que no le da es un ejército que lo acompañe y proteja, eso Esdras dice: no, Dios nos va a cuidar en el viaje, así que nos vamos a ir así. Así que a eso hemos llegado. Esdras llega a Jerusalén, entrega todo el dinero a la tesorería, y luego llegamos al capítulo 9, la semana pasada, a donde se le da un reporte triste. Y a mí me da tristeza porque veo el paralelo, veo lo mismo en nuestra sociedad. Somos iguales que ese pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, que se nos olvida de Dios. Y la semana pasada yo les hablé de una iglesia que yo vi, que la primera generación entusiasmada, enérgica, y luego la segunda, tercera generación apagados. Y eso pasa en familias, hijos de pastores, hijos de misioneros, y aún en cualquier familia, que la primera generación que llega a los pies de Cristo, emocionados, tienen su tiempo de oración, de lectura bíblica, y luego los hijos como que pierden ese compromiso. Bueno, yo quise dedicar 7 minutos para darles ese resumen, porque hemos llegado 57 años después de la construcción del templo a el viaje de Esdras, y dijimos la semana pasada, él no lo sabe, pero Dios lo ha mandado para iniciar una renovación espiritual, un reavivamiento, avivamiento espiritual. Y ese es el tema que vamos a comenzar hoy. ¿Cómo se comienza un avivamiento espiritual? ¿Cómo se comienza una renovación espiritual? Ese es el tema de hoy. Recuerden, hemos estado hablando de reedificar, renovar y restaurar. Y hablamos ya de reedificar el templo. Ahora vamos a hablar de la renovación, que es algo continuo a propósito, que tiene que estar ocurriendo continuamente. Y cuando uno reedifica y uno se renueva, va a haber restauración, va a haber relación compuesta, arreglada con Dios y con otros. Así que vamos hoy a ver cómo se comienza una renovación espiritual. Oremos. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estamos pidiendo, Padre, que cada persona que está escuchando pueda ser movido por tu Espíritu Santo para tomar en serio lo que tu palabra dice. Que a tu palabra le demos el lugar que merece en nuestras vidas, en nuestras familias y en la sociedad, en este país y en cada país del mundo. Ese es nuestro deseo y ese es tu deseo, que te honremos a ti. Padre, prepara nuestros corazones para recibir lo que quieres darnos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 9 y quiero decirles que vamos a juzgar a esta gente, pero nosotros somos iguales. Y ese es mi miedo, mi temor. Aquí leamos en el capítulo 9 de Esdras. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios
y amorreos. ¿Recuerdan que dimos ese contraste entre el versículo 21 del capítulo 6, a donde los sacerdotes y el pueblo que participó en la Pascua se habían separado? Aquellos se habían apartado de la impureza de las naciones, leímos en el 6:21. Y aquí es lo opuesto. No se han apartado. ¿Y en qué manera no se han apartado? El versículo 2, ¿recuerdan? Contesta la pregunta. Sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Así que se han mezclado con estas mujeres que no son creyentes en el Dios vivo y verdadero. Son paganos, es decir, creen en otros dioses, creen en dioses falsos. Y leímos en el versículo 1 que los sacerdotes, los levitas y el pueblo han cometido este pecado. Pero no solo ellos, aquí vimos los príncipes, los líderes. Así que líderes espirituales, líderes políticos son culpables. Y a propósito, la pureza se tiene que mantener en esas dos esferas de operación en la sociedad, en la esfera política y en la esfera religiosa. Tiene que haber pureza, tiene que haber acercamiento al Dios vivo y verdadero. Así que aquí vemos la reacción de Esdras en el versículo 3. Y cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. ¿Atónito en qué sentido? Completamente horrorizado, sorprendido. Sorprendido, pero no con una buena sorpresa, con mala sorpresa, de cosas malas. Es como que si tú abres la puerta de tu closet oscuro, abres la puerta y te sale una persona con una cara fea que asusta, que te da miedo. Él está horrorizado por lo que él ha escuchado. Pero miren, aquí hay algo importante que vemos en el versículo 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Miren, siempre van a haber personas que respetan este libro. Van a haber personas que van a estar temblando con respeto, con reverencia. Y sí, temor y miedo cuando se viola la palabra del Dios de Israel. Vamos a ver un momento que no es la mayoría, y eso es lo que existe hoy en día. Aún en la iglesia, a iglesias les encanta, a muchas iglesias les encanta que se les predique en una manera que los motiva a lograr éxito, a tener cosas materiales. Les encanta escuchar: mañana Dios te va a dar un mejor trabajo, mañana Dios te va a dar un carro nuevo, mañana Dios te va a dar $1,000,000, mañana Dios te va a dar una nueva casa, mañana Dios va a quitarte esa enfermedad crónica que tienes. ¿Estoy diciendo que Dios no puede hacer eso? No, no estoy diciendo eso. Dios puede dar eso y mucho más. Lo que sí estoy diciendo es que queremos escuchar solo que Dios va a hacer algo bueno. Nunca queremos escuchar que a lo mejor hay tiempos de sacrificio, de dolor, de luto, de sufrimiento, porque todo eso está incluido en lo que significa seguir a Cristo. Y aquí el pueblo en 57 años se han ido de ser puros a ser sucios. Y los culpables están en cada nivel de la sociedad y en cada aspecto de función, sacerdotes y gobernantes. Y Esdras cae atónito, horrorizado, pero se unen a él
se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras de Dios. Ahora llegamos a algo importante que sí vamos a leer. La confesión, la oración de confesión de Esdras. Versículo 5. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios, a Jehová mi Dios, a Yahweh mi Dios. Y dije, y aquí viene la oración. Pero antes de entrar a la oración quiero explicar que el primer paso en renovación espiritual es reconocer que hay pecado. Reconocer que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, está en violación de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Porque recordemos algo, que la palabra de Dios está revelándonos el carácter de Dios. La ley de Dios es una declaración del carácter de Dios, de lo que Él valora. Por ejemplo, Él valora la vida y por eso es que Él dice, no matarás. ¿Se dan cuenta? Así que Él valora la verdad y por eso es que Él dice, no darás falso testimonio. Entonces, los mandatos de Dios son una revelación, es una manifestación del carácter de Dios. Y a Él le cae mal que alguien haga de menos lo que Él dice, porque lo que Él dice, lo que Él instruye, lo que Él manda, es un reflejo, es una revelación de su carácter, de sus valores. Y por eso es que aquí Esdras se da cuenta que esta gente han violado la palabra de Dios. Y ahora él se postra en humillación. Primer paso de renovación. Reconocer que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que estoy diciendo, está en violación de la palabra de Dios. Y aquí él se cae y dice, versículo 6 en adelante, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios. Porque nuestras iniquidades, ¿qué son iniquidades? Pecados, violaciones de la ley de Dios, se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Son inmensas, están más altas de nuestras cabezas. Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, líderes políticos, líderes religiosos, hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Misericordia es Gesed, gracia y misericordia. Ha habido gracia y misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo. Eso de remanente, quiero interrumpir la lectura del versículo para explicarlo. Este es un tema requete importante en la Biblia y en la vida del pueblo de Dios. Remanente quiere decir que es algo que sobra, pero en este caso son personas que sobran, que tienen fe en Dios. Está identificando a esa gente que se reunieron con él, que temblaban ante la palabra de Dios. Son personas que confían en Dios, personas que todavía creen en Dios. A Elías se le dio esa lección cuando Dios le dijo, mira, tú todavía piensas que eres el único aquí que eres fiel.
pero yo me he reservado a 7,000 que todavía son fieles. Entonces, remanente es importante, y eso es cierto aún entre las iglesias. Yo diría que en una iglesia de 100 personas es posible que muchos todavía no tienen fe en Cristo, no han entendido lo que es tener fe en Cristo. Eso me pasó a mí hace muchos años. Una hermana que había estado asistiendo ya por 3, 4 años, un día después del servicio me paró y me dijo: pastor, necesito hablar con usted, porque hoy se me prendió el foco. Hoy entendí el evangelio. Entendí lo que significa confiar en Cristo, entregarme a Él y recibirlo a Él a mi vida para que yo sea salva. Que no es venir a la iglesia, no es ofrendar, no es tratar de ser buena, no es tratar de hacer así, que me da salvación. Es lo que Cristo hizo por mí y lo que Él es, su promesa de que el que confía en Él tiene vida eterna y el que no confía en Él ya está condenado. Hoy lo entendí y hoy yo me entrego a Cristo, lo recibo y estoy ahora gozosa de que sé que soy salva, porque no depende de mis obras, depende de la única y suficiente obra de Cristo Jesús. Y miren, en esas iglesias de miles y miles hay personas que van porque es un evento social, pero de veras no han entendido lo que es tener fe en Cristo Jesús y formar parte del remanente, de ese grupo que sí confía, que sí entiende, que sí comprenden lo que significa ser una persona de fe, que humildemente confía en las promesas de Dios, que humildemente confía en la promesa que Dios ha dado de dar vida al que se entrega a Cristo, al que recibe a Cristo, al que confía en Cristo Jesús. Y por eso es que aquí tenemos esa expresión remanente. Versículo 8 otra vez. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, esclavos somos, mas en nuestra servidumbre, en medio de nuestra esclavitud, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, hay una relación personal con el Dios creador vivo, eterno, por medio de Cristo Jesús. Dios nuestro, mi Dios, no solo es ese Dios, no es aquel Dios en que creen los cristianitos, no es ese Dios que promueve a Jesús, es mi Dios, que tengo relación con Él porque tengo relación con Cristo Jesús. Y ahora, Dios nuestro, versículo 10, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Y esa es la condición nuestra hoy en día. Nos han hecho hacer de menos lo que Dios dice. Y ahora cristianos se atreven a decir, es que mira, hay diferentes opiniones en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Estoy aquí para decirte con todo el amor que puedo expresarte, lo siento, no es cierto eso. La verdad de Dios es la verdad de Dios y Él la declara en su palabra. Y a veces Él dice cosas que no son populares. A veces dice cosas que van en contra de la opinión del mundo. Pero si Dios lo dice, es la verdad. Si Dios dice que algo es malo, ¿saben qué? Es malo. Aunque miles y billones de personas traten de justificarlo, aunque traten de decir que está bien, si Dios dice que no está bien, no está bien.
Pero no comuniquemos lo que Dios dice con odio, con enojo, con rencor. Siempre tenemos que comunicar la verdad de Dios con amor y con mucha paciencia. Pero tenemos que ser firmes. Tenemos que ser firmes. Que si Dios dice que algo es malo, es malo. Y que cuando dice Dios que algo es bueno, es porque es bueno. Tenemos que usar el criterio de la palabra de Dios para decir lo que es bueno y lo que es malo. Aquí han abandonado los mandamientos. Que por medio, versículo 11, que por medio de tus siervos, los profetas, ordenaste diciendo, y esta es palabra de Dios al pueblo, la tierra a la cual entráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras. Inmunda quiere decir sucia, corrupta, lejos de la palabra de Dios. Es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones, que la han llenado de un extremo a otro y con su impureza. Ahora pues no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, y nunca procuréis su paz ni su prosperidad. No busquen paz como ellos quieren buscarla. No busquen prosperidad como ellos tratan de buscar prosperidad, para que seáis fuertes y comáis lo mejor de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Ese es el problema aún hoy en día de nosotros los cristianos. Queremos buscar paz y prosperidad como el mundo lo busca, en lugar de primero obedecer la palabra de Dios. Y la promesa de Dios es que si tú me sigues, yo te voy a dar prosperidad. No siempre como se predica ese evangelio de prosperidad, que cada persona, si es de fe, tiene que tener un Rolls Royce en su casa, una mansión y billones de dólares en el banco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida de abundancia que Dios quiere para ti y para mí, que es la vida que Él quiere, que nos da gozo, tranquilidad, paz, amor. Y sí, también nos da lo que necesitamos. Y a veces algunos de sus hijos sí los bendice con muchas cosas materiales, pero es porque ellos han entendido que eso no es lo más importante, no es lo que tienen que buscar con obsesión, como el mundo lo hace, como otros lo hacen. Y la promesa de Dios es que si tú procuras obedecer mi palabra, vas a ser fuerte y vas a comer lo mejor de la tierra y dejaréis por heredad a vuestros hijos para siempre. Versículo 13. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, es decir, merecíamos peor castigo de lo que nos has dado. Pero tú has sido un Dios de gracia y misericordia. Y nos has dado un remanente que ha escapado como este. Otra vez, remanente. Los que tienen fe. Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara? Es decir, si seguimos en esta trayectoria de desobedecer, aún el remanente va a ser afectado y ellos van a desobedecer y vamos a desaparecer como pueblo. Oh Señor, versículo 15, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Tengo que leer el primer versículo del capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. El comienzo de renovación espiritual comienza con arrepentimiento. Reconocer que hay algo en mi vida que no está bien, de acuerdo a la palabra de Dios y el carácter de Dios.
No es porque no esté de acuerdo con lo que la abuela me dice, la tatarabuela o el tío, la tía, o mamá, o hermanos, o mis mejores amigos. Al menos que lo que me dicen concuerda con la palabra de Dios. Pero es que es la palabra de Dios que tiene que ser el criterio final de mi comportamiento, de mi pensamiento, de mi hablar y de las actitudes que yo proyecto. Y para eso tengo que conocer la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, amigos y amigos, hoy apenas estamos comenzando el tema de renovación. Y lo que hemos aprendido hoy es que para comenzar el proceso de renovación espiritual, tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Y si encontramos que estamos en violación de la palabra de Dios y por ende en violación de su carácter, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer, Dios, yo he cometido un pecado. Y ustedes saben que confesar, como 1 Juan 1:9 lo dice, en realidad está usando la palabra griega para estar de acuerdo con Dios. Si confesamos nuestros pecados, es decir, si estamos de acuerdo con Dios en que son pecados, violación de su palabra y de su carácter, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el comienzo. Reconocer que hay algo malo, arrepentimiento. Luego, el segundo paso, el que acabamos de leer, largo paso, confesión. Confesión. Es estar de acuerdo con Dios. Lo que hemos hecho es pecado. Es una iniquidad. Es una violación. Para comenzar nuestra renovación esta semana, evaluemos nuestras vidas a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Padre, ayúdanos en comenzar el proceso de avivamiento, que Esdras lo menciona aquí. No lo enfatizamos, pero ahí está. Y pedimos, Padre, que a cada uno de los que estamos escuchando, de veras nos traigas convicción de parte del Espíritu Santo de que tenemos que evaluar nuestras vidas a la luz de tu palabra. Por favor, Padre, que nos arrepentamos, que reconozcamos que lo que estamos haciendo, que lo que estamos diciendo, pensando, si está en violación de tu palabra, tenemos que llamarle lo que es pecado. Y tenemos que confesar ese pecado a ti, pedirte perdón. Y la próxima semana, Padre, queremos que quede claro cómo es que ese perdón se lleva a cabo. Por hoy, que tu Espíritu nos traiga convicción de que tenemos que hacer de tu palabra el criterio de lo que es bueno y lo que es malo. No lo que dice el noticiero, no lo que dice la opinión pública, no lo que yo quiero que sea, pero lo que tú dices. Y que estemos dispuestos a confesar cuando nuestra vida está en violación de tu palabra. Oh Señor, que tu misericordia y tu gracia siga protegiendo ese remanente que quiere ser fiel a ti. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú todavía no has dado tu vida a Cristo, te invitamos a que lo hagas. Comunícate en el teléfono que vamos a poner aquí abajo o manda un correo, por favor, y di, yo estoy interesado en tener una relación con Cristo Jesús. No de cambiar religión, no de cambiar de iglesia. El primer paso es que entiendas que tienes que confiar en la persona y la obra de Cristo Jesús. Nos despedimos primero con el amor, la gracia, la paz de nuestro Señor. Y yo pido que el gozo de Él te acompañe también durante esta semana. Bendiciones.